muchos expertos en mantenimiento, o no expertos, sino los involucrados en el trabajo de mantenimiento, incluyendo producción y algunos jefes, ¿no? Entonces sí se puede hacer esta metodología. Entonces, para mañana, me imagino, me van a presentar las tareas, ¿no? Vamos a ver mañana cómo lo están haciendo. Primero creo que era un análisis de criticidad. Vamos a compartir ahorita la pantalla. Sí, para mañana hay un ejemplo de criticidad. Y equipos críticos, ¿no? Que también es una técnica que ya lo van a demostrar cómo lo han hecho. Y posteriormente les he dado un análisis AMEF para en la próxima semana, ¿no? 8 de abril. Entonces, con eso básicamente estaríamos cerrando, ¿no? Esta unidad 3, donde hemos hablado primero sobre fallas que existen en los equipos, pueden ser de diseño, de fabricación, de proceso, etcétera. Y después hemos hablado sobre el análisis del mantenimiento proactivo que está involucrando el mantenimiento predictivo, y también hemos hablado sobre el tema del mantenimiento 4.0 o industria 4.0, ¿no? Entonces, todo eso hemos tratado en esta unidad, ¿no? Ok. Ahora vamos a entrar directamente a la unidad 4, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, en unidad 4 les he mandado hoy día información sobre el tema de lubricación, ¿no? Los mecánicos no van a tener problema porque llevan la materia de lubricación, ¿no? Pero los electromecánicos no llevan esa materia, por lo tanto vamos a pararnos un poquito acá en el capítulo 4 y vamos a analizar algunos aspectos sobre la importancia que tiene el tema de lubricación en una máquina, ¿no? Entonces, para eso les he presentado varios artículos acá y vamos a empezar a abrir uno de ellos, ¿no? Para explicar, ¿no? En qué consiste el tema de lubricación, ¿no? Primeramente, la lubricación, ¿no? Es una tarea que se realiza para evitar corrosión, para evitar suciedad en los equipos rodantes, para prevenir corrosión, para prevenir desgaste, ¿no? Y para que funcione bien todo el sistema de movimiento, ¿no es cierto? Ahí están metidos los rodamientos, los ejes, los cojinetes, con un montón de dispositivos que funcionan con el lubricante. Muy bien. Entonces vamos a ver esta presentación, cómo se puede llevar a cabo un análisis de lubricantes. Este tema de análisis de lubricante es muy importante y ahora se está usando mucho en la metodología de tareas de mantenimiento, ¿no? Y se está prácticamente reforzando a los otros tipos de mantenimiento, como ser el predictivo y el preventivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del análisis de aceite? Antes de eso, obviamente, existe diferentes tipos, clases de aceite en el mundo, ¿no? Y cada tipo, cada clase de aceite es determinado para cierto tipo de trabajo, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes conozcan, ¿no? La clasificación de los aceites, la clasificación de las grasas, el uso que tienen que tener, las características o especificaciones técnicas de estos productos que obviamente lo dan los fabricantes, ¿no? A través de sus especificaciones técnicas. Y ustedes tienen que saber, ¿no? Qué aceite van a usar para tal máquina, para tal equipo, para tal dispositivo, etcétera, ¿no? En función a eso.
Eso ya no vamos a avanzar porque obviamente ya sería mucho, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a avanzar ahora es cuál es la importancia de realizar un análisis de aceite, ¿ya? Entonces, una de las técnicas de mantenimiento más importantes, ¿no?, se debe a la realización, ¿no?, de análisis de aceite para llevar a cabo una evaluación en laboratorio, ¿no?, que puede ser rápida y precisa sobre el lubricante utilizado en los equipos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro programa de mantenimiento tareas de mantenimiento, task cards o instrucciones de trabajo, donde cada cierto tiempo de operación, puede ser en horas de operación, puede ser en tiempo de calendario, se pueda obtener o sacar muestras de aceite para enviar a un laboratorio para que sean analizadas, ¿no es cierto? Entonces, cada cierto tiempo tenemos que realizar estas tomas de muestras y envío a los laboratorios. Y a través de los informes generados por los laboratorios, la industria va a conocer, ¿no?, las condiciones ideales del fluido y de los activos. ¿Qué quiere decir? Ideales del fluido son las especificaciones técnicas cuando el líquido o el fluido, en este caso el aceite, está nuevo, y cuando un aceite ya está desgastado y cómo está la condición del activo, o sea, de la máquina, ¿no es cierto?, en base a los análisis e informes generados por los laboratorios, ¿no?, determinados. Muy bien. De esta manera, un equipo de mantenimiento puede programarse para identificar anticipadamente posibles fallos que comprometan el desempeño y la calidad en la producción. Entonces, este análisis de aceite también está considerado como un mantenimiento predictivo, ¿no? Porque en base a eso nosotros podemos determinar cuál es el desgaste y en qué parte está desgastada mi máquina. Muy bien, entonces un buen mantenimiento no se hace solo monitorizando los componentes, o sea, haciendo un monitoreo permanente de los componentes que tiene el equipo, ¿no? Pueden ser mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, etcétera. No solamente es el monitoreo, sino que es necesario también utilizar otras técnicas, ¿no?, para beneficiar a la industria y también sacarle provecho y tener un análisis predictivo de los equipos de mantenimiento. Una de esas técnicas es justamente el análisis de aceite, ¿no es cierto? Y esto va ligado directamente al buen desempeño y a un mantenimiento eficaz del equipo o de la máquina. Entonces, cuanto mayor eficiencia o mayor vida útil tengan los equipos, mayor será su desempeño y su productividad, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo que su vida útil se reduzca, no es lo mismo que cada vez estén fallando, no es lo mismo que su índice de disponibilidad sea bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta técnica de análisis de aceite es una técnica muy buena que ayuda, ¿no?, a prevenir una falla de un equipo en función a los componentes que van desgastándose y se quedan en el aceite, ¿no? Por eso es que se hace el análisis de aceite. Entonces vamos a hablar sobre análisis de lubricantes, ¿no?, y la importancia de esta técnica predictiva para el buen funcionamiento de los activos, ¿ya? Entonces, ¿por qué realizar un análisis de aceite? Están viendo, ¿no?, la presentación, hola. Sí, que se ve. Ok. Entonces, ¿por qué realizar un análisis de aceite? Realizar el análisis de aceite es sinónimo de preservación y conservación de las condiciones ideales para el uso, ¿no? Entonces, se puede considerar una estrategia bien importante dentro del mantenimiento
predictivo y también dentro del mantenimiento proactivo. Entonces, en el análisis de los lubricantes, podemos encontrar suficientes pruebas de qué piezas se están desgastando, ¿no? No es que están fallando, sino que están desgastando, pero si no tomamos acción, este desgaste va a seguir en progreso y va a ocasionar posteriormente una falla de este componente o de esta pieza, ¿no?, que se está desgastando. Entonces, es necesario, ¿no?, realizar este análisis, ¿no? Pero muchas empresas no lo hacen. Uno, por la disponibilidad de laboratorios en Bolivia, otro por la economía, o sea, el costo que significa un análisis, ¿no? Hay laboratorios o técnicas de análisis de aceite sofisticados que en Bolivia todavía no hay, ¿no? Al menos no había hasta hace 2 años, no sé si en estos 2 años han implementado, pero las muestras de aceite teníamos que mandar afuera, ¿no? A Brasil, podemos mandar a Europa, no sé, a Estados Unidos, donde hagan, ¿no? Y obviamente el costo es un poco caro y algunas pequeñas empresas no lo hacen, ¿no? Por esta situación. Pero es extremadamente esencial hacerlos porque de esta manera nosotros vamos a saber las condiciones físicas y reales de la característica de los lubricantes y por lo tanto de la condición de las piezas, ¿no? Entonces, cuando una empresa invierte en análisis del aceite, solo va a recibir beneficios como ampliar la vida útil de sus componentes. Obviamente, ¿no? Si yo estoy monitoreando el desgaste de las piezas que hay en una máquina y yo sé que algo está fallando, entonces voy a ponerme a trabajar sobre este tema y voy a reducir gastos con compra de materiales de reposición cuando falle, ¿no? O cambios de aceite innecesarios cuando en la realidad tal vez no se necesita hacer un cambio, pero por el programa de mantenimiento a veces tenemos que hacerla. Pero si tenemos un análisis de aceite y vemos el resultado de este aceite, cómo está, sus características, a veces no va a ser necesario cambiar todavía. Podemos aguantar un poco más y de esta manera nos estaríamos también ahorrando algo de plata, ¿no? De dinero, si es que vamos a hacer cambios innecesarios, por decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué viene esto? Que también es de gran ayuda hacer el análisis de aceite, porque en función a eso vamos a saber si el tiempo en que estamos realizando el aceite está bien, es muy corto, es muy largo, ¿no? Vamos a tener también una pauta de eso. Ahora, ¿por qué es tan importante este cambio de aceite? Porque en algunas industrias, en grandes industrias, hacer un cambio de aceite tiene alto costo, porque usan varios tambores de aceite, ¿no? Había una empresa que usaba 200 barriles de aceite para hacer un cambio de aceite a toda su empresa y eso le significaba un montón de plata. Entonces, ¿qué ha hecho esta empresa? Empezó a utilizar el análisis de aceite para ver cuándo es necesario cambiar su aceite y no seguir, ¿no?, al pie de la letra lo que el fabricante te dice cada 10.000 kilómetros o 100.000 horas de operación cambiar aceite, ¿no? Entonces, todo depende del análisis de aceite. Muy bien. Entonces, a través del análisis de aceite, vamos a reducir no solo el riesgo de paradas, de fallas, sino también nos va a permitir realizar acciones, ¿no?, con anterioridad y nos va a permitir controlar el desgaste interno de una máquina y a través de ello vamos nosotros a aumentar la vida útil de estas máquinas y vamos a generar resultados para la empresa, obviamente, eliminando costos de mantenimiento, ¿no? Es lo que trata el mantenimiento. Entonces, la supervisión constante de la calidad de aceites es esencial para el control y desempeño de las máquinas, ¿no?
calidad del aceite. Entonces vamos a ver 5 motivos por los cuales es necesario implementar un análisis de aceite. Primero, determinar cuáles lubricantes son los correctos para utilizar en cada máquina. Y obviamente, ¿cómo vamos a saber eso? Nada más siguiendo las instrucciones del fabricante, ¿no? El fabricante te dice qué tipo de lubricante vas a usar, ¿no? Obviamente hay lubricantes minerales y lubricantes sintéticos, ¿no? Obviamente el mineral es mucho más barato, ¿no? La frecuencia de cambio es más corta, en cambio los lubricantes sintéticos son mucho más caros, pero la frecuencia de cambio puede ser 3 veces más o 5 veces más que de un aceite normal, mineral, ¿no? Entonces hay que ver todos esos aspectos para ver qué tipo de lubricante vamos a usar en una máquina. 2. Controlar el desempeño de la lubricación a lo largo del uso de la máquina. Entonces vamos a saber cómo se está lubricando la máquina, ¿no? Internamente todas sus piezas. Y identificar y monitorizar la contaminación por sólidos y el agua. ¿A qué viene esto? Ya después de haber hecho el análisis de aceite nos va a llegar un informe y vamos a ver la contaminación que tenía el aceite que hemos mandado para el análisis. Una contaminación tanto por partículas sólidas y también por agua. No se olviden que el agua es un enemigo importante en el sistema de lubricación, ¿no? Porque uno va a quitar las propiedades lubricantes que tiene el lubricante o el aceite, ¿no? Por el agua, y otro que estaría dañando todo el sistema de todos los componentes que están dentro del sistema de lubricación, ¿no? Entonces el agua es perjudicial. Y básicamente esta contaminación de agua existe, ¿no? En la realidad, y por eso es que en los análisis te dicen qué contenido de agua ha tenido, ¿no? Tu aceite, y tú tienes que ver el motivo de dónde se está contaminando por agua, ¿no? Y el tema de sólidos es mucho más importante, lo vamos a ver más adelante, qué sólidos, ¿no? Qué componentes indican cuál es el grado de desgaste que tiene tus piezas dentro de la máquina. Un cuarto motivo para hacer el análisis de aceite es garantizar la temperatura correcta del equipo siguiendo las especificaciones de cada activo. Entonces, dentro del sistema de lubricación, obviamente, tenemos presión y temperatura, 2 parámetros importantes para el sistema de lubricación. La temperatura, obviamente, tiene que ser monitoreada igual que la presión. Si la temperatura ha subido, obviamente el aceite también se va a degradar, ¿no es cierto? Porque está trabajando fuera de los límites de control, ¿no? O especificaciones del aceite. Y tener mayor control sobre el desempeño de los equipos, ¿no? O sea, saber la condición real de los equipos. Muy bien. Dentro de las etapas del análisis de aceite, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos previos, ¿no? Como entender cuáles son las etapas, ¿no? Del análisis de aceite, ¿no? Y qué tipos de análisis puede haber. Entonces está dividida esta técnica en 4 etapas, dice. Primero, un análisis físico-químico. El análisis físico-químico tiene como objetivo evaluar las condiciones del lubricante, ¿no? Cómo está el lubricante, si está bien, está mal, ya está degradado, cumple sus especificaciones para seguir lubricando o no, ¿no? Señalando la capacidad de aislamiento y el estado del aceite, ¿no? Presente en el equipo. Entonces son analizados la apariencia, el agua, la contaminación de agua, la densidad, el índice de viscosidad, ¿no? Y el número de acidez total, que es el TAN, el porcentaje de hollín, olor, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este análisis físico-químico
te va a determinar si tu aceite todavía está bien. Entonces, ¿qué hacen las empresas para ver si es necesario cambiar ya el aceite o seguir todavía con el mismo aceite? Entonces mandan a hacer un análisis físico-químico y ahí te va a decir cómo está tu lubricante, ¿no? O te va a decir, señores, tu lubricante ya no está sirviendo para lubricar, por lo tanto tienes que cambiar, o te va a decir, sí, está en buena condición, por lo tanto puede todavía seguir trabajando sin necesidad de cambiar el aceite, ¿no? Entonces es importante este análisis físico-químico. El otro análisis sería de contaminación, ¿no? Entonces, tiene la función de disminuir, ¿no?, la fricción y el desgaste de los engranajes, ¿no? En tema de lubricación y la contaminación. Entonces, hacen que si todo está bien, va a disminuir la fricción entre partes en movimiento y el desgaste de los engranajes, ¿no? En componentes que tengan engranajes. Entonces, si estuviera contaminado, obviamente va a influir más en la fricción y el desgaste de los engranajes. Entonces, los efectos causados pueden ser muy graves y pueden acelerar el desgaste de las piezas. Entonces, tenemos que saber si nuestro aceite que hemos enviado para muestra, para un análisis, qué tan contaminado está, ¿no? Entonces, la contaminación del aceite puede ocurrir por causas de reacciones químicas del lubricante, por desgaste entre piezas o por sustancias externas, que es la contaminación. Entonces, la principal función de este análisis de contaminación es identificar partículas que pueden contaminar el sistema, ¿no? Por ejemplo, el agua o algunas otras partículas ya sólidas, ¿no?, que van a acelerar el desgaste, podríamos decir, ¿no?, en la fricción y por lo tanto el desgaste de las piezas que están sometidas a lubricación. Entonces, este análisis de contaminación también es muy importante. El otro análisis es el espectrométrico, que para mí es el más importante, obviamente es el más caro, pero este análisis espectrométrico es posible a través de este análisis determinar qué elementos químicos están presentes, o sea, qué partículas sólidas están presentes en el aceite, ¿no? Qué metales, qué contaminantes, qué aditivos tienen. Por eso este análisis espectrométrico es esencial para la prevención de fallas, ¿ya? Ahora, a través de este análisis espectrométrico, que en algunos textos está como SOAP, ¿no? En inglés SOAP, ¿no? Spectrographic Oil Analysis, ¿no? Es entonces la otra simbología que se conoce en ámbito internacional, el SWAP, ¿no? El análisis espectrométrico. Entonces, ¿qué determina esto? Primero, va a determinar metales de desgaste, ¿no? Partículas sólidas como hierro, cobre, plomo, cromo, níquel, aluminio y estaño. En función al porcentaje, ¿no?, de hierro, cobre, plomo, etcétera, el laboratorio va a decirte en su informe final que tus partículas de cobre están muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que identificar qué piezas tienen cobre y se estarían desgastando esas piezas de cobre, ¿no es cierto? Entonces ya te da una pauta qué es lo que se está desgastando. O plomo o cromo, ¿no? Entonces estas partículas sólidas son las que te dan la condición de desgaste de tu máquina. Y estas están expresadas en partes por millón o en porcentaje, ¿no? Depende qué es lo que se estila. Y el tema de también aditivos, ¿no? ¿Qué aditivos contiene tu lubricante? Tu análisis de muestra puede ser molibdeno, zinc, calcio y magnesio, ¿no? Entonces, cada uno de estos metales
tiene su razón de ser si está contenido en el aceite. Y finalmente, algún contaminante como ser el silicio, ¿no? Entonces, esta técnica de espectrometría es la más importante, ¿no?, que debe hacerse cada cierto tiempo. Entonces, para esto es muy importante la supervisión constante de estos valores, ¿no? A pesar de que el laboratorio en el resultado final te va a decir, ¿no?, cómo está tu desgaste, cómo está tu contaminación de aceite, etcétera, etcétera. Pero tienes que hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, para eso tienen que conocer las especificaciones primero del aceite que están usando para ver qué porcentaje tiene de cobre, plomo, cromo, etcétera, y comparar con el resultado para ver si se ha incrementado o no estos metales de desgaste, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hacer un récord histórico de todos estos análisis para ir monitoreando, ¿no?, cómo está nuestra máquina o las piezas internas de nuestra máquina. Entonces, este análisis espectrométrico es muy importante y para eso ustedes van a realizar una práctica ya de espectrometría. Práctica, digo, una investigación. Muy bien. La otra técnica que se usa en el análisis de aceite es la fesografía, ¿no?, que consiste en analizar partículas encontradas en muestras de aceites y grasas. Entonces, de esta manera es posible determinar la severidad y el motivo del desgaste de los activos, ¿no? Entonces, a través de la fesografía. Muy bien. Este análisis de aceite, de fesografía, puede ser hecho en 3 tipos de fluidos, ¿no? En este caso, el diésel, el hidráulico y el lubricante, ¿no? El lubricante, hay muchos lubricantes, hidráulicos, hay muchos hidráulicos, entonces prácticamente se puede hacer en cualquier tipo de lubricante, ¿no?, ya sea hidráulico o también en diésel. Una vez hecha la identificación de cuál método es necesario para implementar, tenemos que definir cuáles son los activos que necesitan ser inspeccionados, ¿no? Después de definir esto, entonces es fundamental decidir cómo vamos a recolectar la muestra de aceite, ¿no? Cómo vamos a recolectar esa muestra de aceite, que también no es una técnica fácil, ¿no?, sino que tenemos que usar dispositivos o recipientes especiales para el aceite y tenemos que purgar o sacar aceite de algún lado específico de nuestra máquina, ¿no? Entonces, eso también tiene su técnica, ¿no?, y las pautas de dónde sacar la mejor muestra de aceite, ¿no? Entonces, todo sistema de lubricación tiene un sistema de presión, ¿no?, de alimentación de aceite a los componentes flotantes, y tiene un sistema de vacío, que es después de que el lubricante ha lubricado, entonces va a retornar al tanque de aceite. Entonces, en esa etapa de retorno del aceite al tanque es donde se debe sacar la muestra, porque después del tanque, otra vuelta es un circuito cerrado, va a entrar nuevamente a lubricar, pero antes de lubricar va a pasar por filtros, ¿no es cierto?, que va a retener todas las partículas, etcétera, ¿no? Todo depende de cuál es el sistema de lubricación que se usa en una máquina, ¿no? Entonces, es importante también tener conocimiento de dónde vamos a tomar nuestra muestra de aceite. Muy bien. Después de esto, es fundamental realizar una recogida de datos para llevarlos al laboratorio, ¿no?, para su correspondiente diagnóstico. Entonces, es importante recordar que cuanto más rápida sea la recogida de datos, más rápido será la entrega del resultado, ¿no? Entonces, obviamente, el problema es que si no hay laboratorios en Bolivia, hay que mandar al exterior, ¿no? Entonces, después de los resultados, ¿no?, y ya se tiene la información precisa de cuáles piezas están desgastadas y cuáles están contaminando el aceite. Entonces, como también las piezas
que precisan ser cambiadas, ¿no? Para evitar mayores averías o fallas posteriores, ¿no? Entonces, con el resultado de estos análisis, sí tenemos que tomar acción. Entonces, es necesario implementar soluciones, ¿no? De manera inmediata antes de que se convierta en un gran problema o falla la máquina. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son estas soluciones que tenemos que tomar. Una vez que se ha constatado que el análisis, ¿no? Que en el análisis hay contaminación por partículas sólidas, si fuera el caso, lo indicado es instalar un sistema que ayude a retirar las impurezas, ¿no? Y verificar la necesidad de cambiar algún componente, ¿no? Si el resultado arroja que la muestra presenta agua en el aceite, es ideal colocar un sistema que retenga esos líquidos y además hay que averiguar qué piezas son necesarias cambiar, porque si ha habido agua es que algo se ha debido deteriorar dentro del sistema de aceite, ¿no? Las bombas de aceite, por ejemplo. Entonces hay que empezar a analizar en función a los resultados que nos den, qué cosas podemos cambiar, qué podemos, no sé, implementar mayor filtro, procesos de filtrado o directamente cambiar un componente que ya está muy desgastado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está en función al resultado de análisis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios del análisis de aceite? Ya hemos hablado, ¿no? Primero, anticiparse a los fallos. Segundo, reducir los costos de mantenimiento porque vas a evitar fallas. Tercero, ¿no? Prolongación de la vida útil de los activos porque estás monitoreando cómo está tu equipo, tu activo. Y sin tiempos de inactividad innecesarios y con mayor productividad, o sea, vas a evitar paradas por cambio de aceite porque tal vez no es necesario todavía cambiar el aceite, ¿no es cierto? Entonces vas a seguir produciendo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se anticipan las fallas? Todos saben esta frase famosa, ¿no? Es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿no? En este caso, que curar. Entonces, este viejo refrán encaja justamente acá en el tema de lubricación. Entonces, al realizar el análisis de aceite, se utiliza un método predictivo y el proceso puede detectar anticipadamente contaminación que pueda perjudicar el desempeño del activo y consecuentemente perjudica la cadena productiva, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, es posible prevenir riesgos que pueden causar situaciones indeseadas en la industria. Muy bien. Entonces, aquí está explicando cómo reducir los gastos de mantenimiento, ¿no es cierto? Evitando fallas posteriores, ¿no es cierto? Entonces, si encontramos desgaste en los componentes, tal vez será necesario cambiarlos, ¿no? Y una solución va a ser monitorear más seguido cómo está después de haber cambiado la pieza, ¿no es cierto? Además de esto, es importante entender que el aceite contaminado causa también oxidación de boquillas, bombas y motores de inyección, ¿no? Entonces, un aceite contaminado, como les he dicho, pierde las propiedades de lubricación, ¿no es cierto? Entonces, en vez de prolongar la vida útil, va a disminuir la vida útil, ¿no es cierto? Muy bien. El análisis de aceite posibilita saber las condiciones físicas y químicas de los lubricantes, ¿no? Siendo una de las principales herramientas que nos permite señalar fallos prematuros, ¿no? Entonces, muchas empresas, como os he dicho al principio, han dejado de hacer el análisis de aceite, pero ahora con el mantenimiento proactivo y el mantenimiento predictivo, otra vuelta están volviendo a hacer esto porque se han dado cuenta de que es muy necesario y muy ventajoso para reducir costos de mantenimiento hacer este tipo de análisis. ¿Cómo optimizar el análisis de aceite? Entonces, el análisis de aceite tiene una importancia importante, ¿no? Valga la redundancia, en la prevención de fallos, ¿no?
Entonces, para que su equipo de mantenimiento tenga un 100% de acierto en las operaciones, es necesario supervisar de cerca a los equipos más críticos, ¿no? Entonces, ustedes ya saben definir cuáles son los equipos críticos. Entonces, en estos equipos críticos será necesario supervisar este tema de análisis de aceite, ¿no? Ahora, existen 3 posibilidades para realizar el cambio de aceite, ¿no? Cambio de aceite por día en el calendario, ¿no? Puede realizarse cada 60 días, ¿no? Un ejemplo que están poniendo acá. Y este cambio se está realizando a veces muy temprano o muy tarde, ¿no? No se cumple. O podemos tener un cambio de aceite por número de horas, ¿no? 1000 horas. O podemos tener por condición, ¿no? El análisis de aceite indicará si es necesario o no cambiar el aceite. Entonces, este análisis por condición es el que se está usando ahora previo un análisis de aceite, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No? Entonces, acá esa presentación es la que va definiendo qué importante es nuestro análisis de aceite. Muy bien. A ver, quisiera escuchar comentarios sobre esto.